Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Programa en el cual tratamos temas de enorme interés, de gran impacto para la comunidad de la capital antioqueña. Y hoy trataremos el tema de la seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad en Medellín y en el área metropolitana? Porque no podemos dejar de lado que la seguridad es una prioridad. Y no solo para la comunidad, también lo es para las autoridades, quienes permanentemente realizan un análisis profundo en busca de soluciones. Son varios los enfoques. El tema del número de los homicidios y el tema de la presencia de bandas delincuenciales organizadas se lleva siempre las primeras planas y la mayor atención por parte justamente de las autoridades y de las estrategias. Esta nota justamente trata sobre ese particular. Entre 2016 y 2018, la ciudad ha tenido una tasa de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja en promedio de los últimos 20 años. No es una tasa ni buena ni aceptable, así estemos por debajo de la media nacional. No es una buena tasa porque cada vida que se pierde es una tragedia, es una silla en un comedor de una familia que jamás volverá a ser ocupada. Combatir las bandas criminales ha sido la decisión del alcalde Federico Gutiérrez. Esta lucha ha permitido la captura de 138 cabecillas. Y dando la pelea, no haciendo pactos o dejando que hagan pactos entre estructuras criminales. Y eso es muy importante porque es que a estas estructuras criminales hay que atacarlas. Se les tenía que acabar esa zona de confort. Para los analistas, aunque los resultados operacionales son altos y la oferta del Estado es amplia, acabar con las bandas criminales tiene un enorme grado de dificultad por varias razones. ¿Cuáles son los retos y problemas de la seguridad en Medellín? Son los retos y problemas mundiales: narcotráfico, economía ilegal, inequidad, migraciones, poblaciones masivas. La academia tiene varias propuestas. Una estrategia que debemos pensar como sociedad civil, como instituciones, debe ser la estrategia de cómo articular todos los actores de la sociedad democrática en función de la protección y el cuidado. Que se establezca de nuevo la confianza entre las instituciones sociales, las instituciones políticas y las instituciones del Estado. Y para hablar sobre este tema tan importante, de tanta trascendencia, tenemos invitados muy especiales esta noche. Están con nosotros el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón. Secretario, bienvenido, muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches, un placer estar aquí siempre en Telemedellín en Punto de Giro. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender exactamente qué ocurre actualmente en la capital antioqueña y en el área metropolitana. Y como veíamos en la nota, siempre la academia es importante, tiene un punto de vista analítico, propositivo, y por eso hemos invitado a Olmer Muñoz, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, un analista de la situación permanente en la ciudad y un hombre que siempre tiene ideas muy interesantes sobre estos aspectos tan importantes de la vida cotidiana. Profesor, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches a usted por esta invitación, al doctor Andrés por acompañarnos, a todos los televidentes, para que hagamos un análisis bien concienzudo también de la ciudad de Medellín y su proyección hacia el futuro. Y yo quiero comenzar, secretario, aunque luego lo vamos a detallar y lo vamos a analizar punto por punto, con un panorama general global de realmente cómo está hoy la seguridad en Medellín. Pues mire, sí hay una realidad que no puede ocultarse de ninguna manera, y es una realidad de violencia homicida, que es la que usted bien decía al principio, se refleja precisamente en las primeras páginas, en los primeros reportes, y en las preocupaciones tanto de los medios de comunicación como por supuesto las autoridades. Se ha explicado a detalle, digamos, lastimosamente las estructuras criminales de la ciudad son los principales responsables de la violencia homicida, de la violación sistemática de derechos humanos, en particular el derecho a la vida, y cerca del 70% del total de esos homicidios está vinculado
digamos, el enfrentamiento entre estructuras, a la pugna interna de estructuras criminales, diferente a lo que ocurre en otras partes del país. Mientras que aquí en Medellín el 70% del total de homicidios se vincula a esta realidad, en Bogotá el 60% se vincula a temas de riña. Eso da cuenta de un cambio importante y una diferencia importante en la ciudad. Frente a los demás indicadores, digamos también de seguridad ciudadana que afectan el día a día y la cotidianidad del ciudadano de a pie, la ciudad viene generando importantes espacios de ganancia. Frente al tema de hurto, hoy estamos en estabilidad, incluso frente a un tema de hurto a personas, que es el que genera, digamos, más percepción de inseguridad, que es este que aquí llaman fleteo, que es el que desde una moto atracan un vehículo en movimiento, hoy tiene una reducción superior al 20%. El tema de hurto a residencias es una disminución del 30%, hurto a establecimientos financieros del 57%, hurto de vehículos del 20%, de motos del 7%, es decir, estamos realmente con unos importantes, digamos, espacios de ganancia frente a los delitos de seguridad ciudadana, pero con un reconocimiento importante frente al tema del homicidio. Frente a esto último, la ciudad yo creo que reconoce, y esto es bien importante, que venimos dando una lucha sin precedentes en contra de los principales determinadores de este tipo de delitos, que son los criminales. Claro, y un poco más adelante miraremos causas y justamente algunas de estas estrategias. Desde su punto de vista analítico, profesor Olmer Muñoz, ¿coincide ese panorama con el del secretario? Miren, yo creo que es una realidad que ya es muy aceptada en la ciudad de Medellín, sobre todo porque eso implica que hay un conocimiento real de situaciones de inseguridad que ya el secretario ha mencionado. Es decir, no podemos aquí ocultar el sol con un dedo. Hay evidentemente acciones criminales y delincuenciales en la ciudad. Y lo que yo he mencionado en algunos momentos, en algunos artículos, es precisamente con respecto a Medellín, es que cada vez más vamos a ver estas estructuras muy especializadas, lo que se supone que la labor institucional cada vez también tiene que ser más especializada. Yo creo que un punto importante es precisamente la acción directa del Estado. Y la acción directa del Estado implica que el ciudadano vea que actúe realmente el Estado para proteger al ciudadano, que las instituciones de justicia, aunque a veces no actúan de manera diligente, también le permitan tener eso al ciudadano, aunque ustedes en lo común también escuchan al ciudadano diciendo no hay justicia, los delincuentes entran a la cárcel y salen unas horas después, por muchas razones. Claro. La captura tuvo algún problema, etcétera, etcétera. Esas son las ventajas que tienen estos delincuentes a la hora de ser capturados. Entonces, en general, sí hay una percepción de inseguridad, que creo yo que hay que pensar como para una ciudad de Medellín. Obviamente una estrategia integral como se viene manejando, que no es solamente la del policía y el militar, eso es parte de la seguridad. Lo otro es una función integral entre instituciones de seguridad, los mismos funcionarios como el secretario y la misma comunidad, para armar un trípode donde haya confluencia entre esa acción institucional y de la población. La seguridad no la tiene que solucionar directamente el ciudadano, es parte de ella, pero el organismo de seguridad es quien está encargado de velar para que el ciudadano esté mejor. Si logramos esa confluencia, si logramos un diálogo con la población, que acepten que efectivamente la acción del Estado tiene que ejercerse en el territorio nacional y en la ciudad, pues lógicamente vamos a dar un paso hacia adelante. Lo otro es que en la sensación y percepción de inseguridad, el ciudadano de a pie puede preguntarse, bueno, pero las instituciones sí hacen lo que le corresponde o si hay otro tipo de capacidad instalada para ofrecerle al ciudadano. Yo creo que sí. Con muchas dificultades siempre va a ser así, el Estado va a ser insuficiente en muchas cosas, pero se ha avanzado en lo que jamás habíamos pensado en una ciudad como Medellín. Luego, la oportunidad que tenemos aquí es de pensar en la ciudad de una manera distinta, como lo diré más adelante, y es unas propuestas tanto para el secretario como para la ciudad, en la cual los mismos ciudadanos nos pensemos de manera distinta. Aceptamos y sabemos que hay problemas y crisis a nivel institucional, que hay problemas reales de seguridad, pero que ese no es nuestro destino. Es decir, tenemos que mirar también hacia adelante, no solamente hacia atrás, revictimizándonos y enquistándonos en esos problemas. Proteger los derechos humanos es fundamental. Y ahora veremos también en qué materia se tendrá que hacer en la ciudad, y esa es la tarea institucional. Pero allí el concurso de la población es que vea que el Estado funciona y que ellos puedan ser mucho más desprevenidos a la hora de movilizarse en la ciudad de Medellín. Qué bien, y estaremos analizando ya puntualmente cada una de esas sugerencias o propuestas para la Secretaría de Seguridad y en general para la ciudad.
Secretario, usted bien dice que el 70% de esos hechos en los cuales se presenta un homicidio tiene su génesis en las bandas delincuenciales. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando en esas bandas para que justamente se haya disparado ese delito? Pues mire, lo primero que hay que hacer y declarar es que Medellín no está teniendo un problema con los homicidios ahora. Medellín lleva toda su vida, digamos, en términos de lucha contra la inseguridad, precisamente combatiendo el delito del homicidio. En este cuatrenio, bien lo decían ahorita en la nota, tenemos la tasa de homicidio más baja de la historia por cuatrenios frente al cuatrenio anterior y a los anteriores en general desde el 79 que medimos esta tasa, pero que tengamos eso hoy no quiere decir que en efecto estemos bien en este delito en particular. Que hoy sean las estructuras criminales los que participen más activamente del delito da cuenta precisamente de la capacidad de daño que tienen ellos en Medellín y en general en el país. Yo quiero hacer una especie de comparación que es importante siempre y que el ciudadano la tenga muy presente. El país en general tiene 23 estructuras tipo B, que se llaman GDO, Grupos de Delincuencia Organizada, que son las que tienen gran capacidad militar, las que finalmente manejan la droga, que es finalmente también el gran, si se quiere, detonante de las circunstancias de violencia y criminalidad del país. De las 23, 10 se encuentran en el Valle de Aburrá, en particular en Medellín. El 43% del total de estructuras criminales que hoy delinquen en el país, insisto, con gran capacidad, se encuentran en Medellín y su área metropolitana. Eso denota que Medellín en efecto es el centro en materia organizativa, administrativa y por supuesto también de generación de daño de parte de estructuras criminales. Había que hacer algo, no podíamos permitir que la ciudad cargara ese lastre, como decía el profesor, desde el pasado mirándonos siempre al pasado. No, tenemos que mirar hacia el futuro y un futuro en el que Medellín definitivamente tenga la oportunidad de mirarse sin estructuras criminales. Esta lucha, que es una lucha yo creo sinceramente sin precedentes, ha permitido hasta hoy la captura de más de 138 cabecillas que llevaban 10, 15, 20, hasta 25 años. Tom lleva 25 años, digamos, gobernando ese bajo mundo del crimen del lado de la oficina. Cerca del 70% del total de las estructuras de la ciudad le obedecía a Tom al momento de su captura y era tranquilo, caminando, digamos, por las calles de Medellín y su área metropolitana y de Antioquia. Fue capturado en el Peñol, gobernando, insisto, criminalmente. ¿Por qué no se había capturado antes? Porque había, digamos, esta falta de persecución por parte del Estado ante este tipo de autoridad. Yo creo que faltaba realmente una lucha decidida que era que estamos en este momento. Claro, pero digamos, vuelvo a puntualizar un poquito. ¿Qué está pasando al interior de esas bandas entonces para que se haya incrementado el número de homicidios? Yo creo que, digamos, esta persecución que ha permitido sacar de circulación, llevar ante la cárcel, ante la justicia primero, a los cabecillas, a los que gobernaban ese mundo, a los que permitían que existieran acuerdos entre estructuras criminales, que permitían que existieran acuerdos de repartición de barrios, de repartición de quién extorsiona a quién desplaza a quién puede vender aquí qué tipo de drogas. Eso, digamos, se rompió esa hegemonía criminal que tenía Medellín, esa hegemonía en la que el gobierno de la calle lo tenían los bandidos. Ese rompimiento frente a la hegemonía criminal generó un desorden en el mundo criminal que tenemos hoy. Lastimosamente, frente al desorden, los criminales solamente responden con violencia y por lo mismo es que no podemos frenar. Hoy sabemos muy bien que son los criminales en el desorden que, digamos, tienen, de falta de orden que en sentido criminal tienen, los que están generando este tipo de delitos y por lo mismo tenemos que seguir hacia adelante en la persecución de las estructuras que siguen generando ese tipo de violencia en la ciudad. Profesor, ¿es propio entonces de esas organizaciones que al no haber líderes muy fuertes ocurran este tipo de situación? En el caso de Medellín, y como ha pasado ya con una copia en otros ámbitos internacionales también, para que lo veamos así, estas estructuras se modifican cada vez con mucha agilidad. Luego, esto ocurre de la siguiente manera, y es que antes las estructuras eran bastante piramidales, todavía se sostienen en algunas zonas, pero hoy ya son muy circulares, lo que hace que sus cabecillas se muevan muy rápidamente de un entorno a otro y se captura uno y rápidamente aparece otro. A veces la jerarquía aparece de inmediato. Otras veces se espera un poco, porque realmente en la modificación que ellos han hecho, en la profesionalización de la acción criminal, ellos se han especializado no solamente en el uso de recursos, en el lavado de activos, en el tráfico de armas, sino en la manera en actuar dentro de las ciudades. Por supuesto, entonces allí lo que se especializan son los servicios de inteligencia de la nación para mirar cómo estos criminales están de alguna manera mimetizándose en la sociedad. El asunto es que estas estructuras, por su lucha por control territorial, que se da realmente en Medellín, tienen en jaque en parte a la ciudadanía
Y es lo que la institucionalidad le está haciendo frente. Entonces, cuando hay esa lucha por el poder real, por el control de estupefacientes, por la venta de microdosis, que es una ganancia exponencial semanal, exponencial mensual, son grandes estructuras con cabecillas que están, digamos, asesorados y pagan asesorías no solamente de personas que saben sobre el tema de las finanzas, sobre la economía, para poder mover y circular su dinero, además porque hacen transacciones también internacionales. Y lo segundo, que es muy importante para que tengamos en cuenta con el caso de Medellín y su complejidad. Al secretario, al alcalde le tocan enfrentarse con estructuras que están vinculadas al crimen transnacional, lo que se supone que va a ser un poco más complicado nuestra acción contra ellos, y precisamente explica eso la necesidad de una especialización en los organismos de vigilancia y de seguridad de la ciudad. Hacia allá vamos, claro. Y yo creo que esa es la expectativa para que logremos desvertebrar estas estructuras y pueda el Estado controlar efectivamente esas zonas. Nos va a costar, le digo de una vez, muchos años, porque son estructuras que llevan varias décadas generando una trazabilidad con la población en la cual la cooptan o la obligan para que hagan parte de su círculo a veces delincuencial. Claro, pero ello lleva a una conclusión, secretario, y es que ese ataque, esa lucha, tiene que continuar, no puede tener descanso, más allá de que por esa misma situación se presenten aumentos, como estamos hablando en el tema del número de homicidios. No se puede de ninguna manera hacer un alto en ese camino. Yo creo que el Estado no puede ceder ante, digamos, la violencia del criminal. No puede ceder ante esa intención que tiene el criminal de hacer un daño permanente en contra de la población, porque la responsabilidad que tiene el Estado es frente a la población que busca protección, que busca que su Estado lo proteja. Digamos que hay posibilidades oscuras de lograr reducciones en delitos. Si los criminales gobiernan fácilmente, tendrán la posibilidad de generar reducciones en delitos. Ese tipo de gobiernos criminales desembocan en mayor poder criminal, que desemboca eternamente en mayor capacidad de hacer daño. Si definitivamente el Estado se la juega por acabar con las estructuras criminales, que como bien decía Olmer, no es fácil, no se va a lograr mañana ni pasado mañana. Llevamos por lo menos 3 décadas permitiendo que se fortalecieran en el pasado, hoy la estamos combatiendo. Esto requiere, por supuesto, especialización, requiere, por supuesto, capacidad permanente de daño, pero requiere sobre todo una voluntad política que no permita en ningún momento que los criminales tengan la capacidad de ganar en esta pugna permanente en contra del Estado. Tiene que mantenerse la estrategia, tiene que especializarse cada vez más la persecución contra las estructuras, y hay un tema que no puede obviarse de ninguna manera. Hoy hemos logrado, yo creo que sin duda alguna, perseguir la capacidad directiva de las estructuras criminales. Si bien hay un conocimiento y hay una suerte de afirmación permanente que habla de la gran capacidad de recambio que tienen los criminales en materia de coordinación, no podemos olvidar que los que están siendo capturados llevan 10, 15, 20, 25 años al frente. Es decir, estamos realmente rompiendo con una capacidad de mando que hace muchísimos años, décadas, no se tocaba. Segundo, estamos permitiendo también una lucha continua en contra de esa terrible mano de obra que asesina, que extorsiona, que desplaza, pero también tenemos que perseguir las rentas. Claro. En materia de lucha contra el lavado de activos, el país tiene una gran deuda. Medellín tiene hoy una estrategia que permitirá, sin duda alguna, combatir esto. En extinción de dominio ya tenemos muchas ventajas. Hoy somos la primera ciudad del país en persecución en cuanto a los bienes usados y origen de, digamos, bienes y actividades ilegales, pero tenemos que trabajar mucho más en ese sentido. Claro. Profesor Olmer, ¿por qué Medellín? Es una ciudad en la cual, como bien indicaba el secretario hace un momento, de 23 grupos delincuenciales organizados, 10 están aquí. Bueno, porque hemos tenido tradicionalmente un lastre muy desastroso que ha sido el narcotráfico y lo que eso generó en la ciudad. Mentalmente nos creó un imaginario en el cual estábamos rodeados de esas estructuras que en principio eran muy controladas por una sola persona, pero que hicieron atomización. Claro. Y eso ha venido ya en 3 décadas seguidas generando esa influencia en la ciudad. ¿Qué es lo que sugiere esto para nosotros como ciudadanos de Medellín? Es decir, ¿es la única manera de pensarnos con el crimen organizado? En parte sí, pero su modificación ha sido en el tiempo muy acelerada, lo que hace que las actividades delincuenciales sean muy especializadas, como lo dije ahora.
Entonces, en esa circunstancia, Medellín se convirtió en un escenario de caldo de cultivo para que estos grupos se posesionen aquí de zonas específicas. Ya teníamos en algún momento influencia no solamente de las guerrillas y de grupos paramilitares en la ciudad, sino de lo que sigue después, grupos organizados con capacidad de mando, con fuerza letal a la que tiene que combatir el Estado. Entonces, uno de los asuntos que la Secretaría de Seguridad y el alcalde de Medellín tienen que empezar, sobre todo en el asunto operacional, es lo siguiente. Ya hay operación coordinada no solamente entre policía y ejército con un batallón especializado de contraterrorismo urbano. No se está diciendo que aquí va a haber una violación a los derechos humanos, por supuesto que no. Ellos actúan dentro de un marco jurídico muy importante, que es contra bandas delincuenciales en derechos humanos y contra grupos armados organizados como esos que usted acaba de mencionar, bajo el derecho internacional humanitario. Eso la población no necesariamente tiene que saberlo, pero sí los organismos de control para efecto de hacer efectiva, perdonen la redundancia, una acción operativa contra estos grupos. Allí entonces tienen que estar sentados literalmente, no solamente con el alcalde, sino con el secretario de gobierno, CTI, Fiscalía, Brigada y Policía Metropolitana. En ese conjunto, hablando con la ciudadanía con claridad, hay que decirles que hay operativos que se tienen que hacer en la ciudad, se protegen siempre a la población civil, ese es nuestro objetivo fundamental, y que la ciudad realmente vea esa acción efectiva. Entonces recuerden, no es una acción contra la población, es una acción contra los grupos armados organizados que son de estructura muy poderosa a las que la institucionalidad tiene que hacerle frente. Allí entonces lo que yo digo es que tiene que haber un diálogo muy fluido para saber en qué marco operacional se va a actuar en la ciudad, aunque el secretario lo sabe muy bien, algunos organismos del Estado probablemente tienen dudas porque les genera incertidumbre en materia de derechos humanos, sobre todo por algunos problemas que hemos tenido graves en la ciudad, que no los vamos a negar, en materia de derechos humanos. Claro. Esa respuesta, secretario, me da pie para que contemos un poco qué se está haciendo, porque se está combatiendo, hay unas estrategias rodando. ¿Qué le podemos contar al ciudadano que lógicamente se preocupa, claro, cuando ve las cifras y querrá saber en qué actividades está el Estado justamente para tratar de asegurar o garantizar la seguridad del ciudadano del común? Yo quiero contar dos partes. Muy bien. La primera, que tiene que ver sobre todo con esta persecución decidida en contra de estructuras criminales, nos obligó primero a comprender de qué se trataba esa realidad criminal de Medellín. Medellín es hoy la única ciudad del país que cuenta con un inventario criminal unificado. ¿Qué quiere decir eso? Que la Fiscalía con su CTI, que el Ejército con sus capacidades de inteligencia e investigación y que por supuesto la Fiscalía, la Policía tanto a nivel local como nacional, tenemos un acuerdo sobre cómo operan, cuáles son y cuántas son las estructuras que tienen lugar en Medellín. Ese acuerdo nos permitió además separar responsabilidades, saber qué tipo de estructura criminal era perseguida por qué policía judicial, si por CTI o por la policía a través de su sigino, su gaula, a través de qué fiscales íbamos a perseguir las estructuras y cómo teníamos la capacidad de lograr permanentemente golpes, no una vez cada 6 meses o cada año, sino golpes que en efecto tuvieran la capacidad de acabar con la capacidad estructurada de cada organización, a través de diferentes, digamos, persecuciones adicionales. La captura de cabecillas, pero con la imputación de múltiples delitos que paguen por los homicidios, por las extorsiones, por el desplazamiento, no solamente por ser cabecillas, que tenían una ventaja muy grande frente a lo que hacían los miembros más rasos de la organización, mientras que ellos pagaban por homicidios los rasos, ellos pagaban 7 años o mucho menos por simplemente temas de concierto. Hoy estamos imputando, gracias a la Fiscalía, el homicidio, el desplazamiento, el uso de menores al cabecilla. También tenemos una, digamos, capacidad de investigación espejo en extinción de dominio y lavado de activos para lograr frenar esa capacidad, digamos, de daño y el recambio permanente que han tenido en la historia de Medellín. Eso por un lado. Por el otro lado, digamos, arrebatarles socialmente a la parte más baja de la organización, a los que están realmente allí instrumentalizados, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que históricamente han instrumentalizado. Porque resulta que yo estoy de acuerdo en esto con el profesor, que Medellín se consolidó como una ciudad de oportunidades. Medellín es sin duda de las ciudades del país con mayor capacidad de llevar a los jóvenes al acceso a la educación superior. Hoy tenemos la tasa de deserción estudiantil más baja de la historia de Medellín. Tenemos la inversión más grande de la Secretaría de Educación, de Secretaría de Cultura. Yo creo que hoy la capacidad incluso de sacar familias de pobreza, de llevar acueductos a donde más se requiere, está llegando a niveles históricos, pero hay una instrumentalización de la separación de la sociedad que le sirve a los criminales. Y es a los criminales les sirve que hay unos cuantos jóvenes que no se enteren de nada de esto. Les sirve tenerlos por allá separados. Y la alcaldía lo tiene muy claro.
desde la Secretaría de Juventud, la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría de Cultura, Sapiencia y la Secretaría de Seguridad, creamos una ruta muy importante que arranca por Jóvenes R, que es un programa de la Secretaría de Juventud, que de la mano de los clubes juveniles, digamos, se acerca permanentemente a esa población que se encuentra en escenarios que pueden llegar a poner en riesgo, y con parceros en la Secretaría de Seguridad, que ya le hemos venido presentando incluso en este tipo de escenarios, estamos atendiendo uno a uno, por nuestra propia búsqueda, a los chicos que hoy sabemos están siendo instrumentalizados por los criminales. Entonces se trata de los dos temas: arrebatarles a los chicos que ellos están instrumentalizando para llevarlos al mundo de la legalidad, a través de las oportunidades de educación, por supuesto también de emprendimiento, de trabajo, pero sin abandonar la necesaria persecución de quienes ya han cometido delitos, de quienes instrumentalizan a estos jóvenes y de quienes generalmente usan la violencia como medio para generar ganancias criminales. Muy claro. Y sobre estos temas continuaremos aquí en Punto de Giro, hoy analizando el tema de la seguridad en Medellín y en el área metropolitana. Recuerde que ustedes pueden participar con nosotros a través de las redes sociales, a través de la cuenta @telemedellín con el numeral Punto de Giro TM. Vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos para continuar este análisis sobre la seguridad en la capital antioqueña. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos aquí en Punto de Giro en Telemedellín, hoy analizando la seguridad en Medellín y el área metropolitana. Secretario, hay un tema importante y es la tecnología. Yo quiero realmente conocer qué está pasando con la tecnología al servicio de esta acción del Estado, porque si bien ha habido tantos desarrollos en ese campo, pues, y se han aprovechado para múltiples actividades, ¿en esta qué papel juega? Pues mire, yo creo que la tecnología, cuando se habla de tecnología en seguridad, nos sirve para muchos temas. Primero, para la capacidad de vigilancia y reacción. En efecto, todos sabemos que hay una carencia en materia de talento humano a la hora de suplir espacios de seguridad. No tenemos suficientes policías, el país no los tiene, por tanto tenemos que ser ingeniosos a la hora de buscar mejorar la capacidad de reacción y de, insisto, vigilancia. Allí las cámaras de seguridad, la mejora del servicio el 123, la mejora en la capacidad de reacción, por supuesto, que nos ayuda mucho en ese asunto en particular. Hoy Medellín tiene 2.350 cámaras de seguridad. Digamos que en lo que falta este año instalaremos 350 cámaras más. Lo importante no es tenerlas, sino saber utilizarlas. Desde el año pasado hasta el momento llevamos más de 900 informes de videovigilancia que han permitido, digamos, no solamente en la reacción, la captura de personas que en flagrancia están cometiendo delitos como el hurto, como las lesiones personales, incluso como el homicidio, que han quedado registrados en las cámaras de la ciudad, sino que además nos permiten informes posteriores a la comisión de delitos. Por ejemplo, en el caso de un atraco, de los que aquí llaman fleteo, poder perseguir a través de las cámaras de la ciudad cómo se movieron los delincuentes y que luego eso se convierta en material probatorio para los fiscales que quieren llevarlos ante la justicia. Eso es importante mencionarlo, pero también el número único de emergencia y seguridad en Medellín, el 123. En este cuatrenio nosotros nos propusimos realmente mejorar el 123, tener una mejor capacidad no solamente de respuesta sino de reacción. ¿Por qué? Porque es un número al que llama toda la ciudadanía esperando una respuesta oportuna del Estado. Teníamos que responder con capacidad de confianza a esa necesidad ciudadana. Hoy recibimos 20.000 llamadas más mensuales que lo que se recibía en 2015. Logramos bajar el tiempo de respuesta de la llamada, mientras que en promedio un ciudadano podía llamar al 123 y le contestaban en 15 segundos en 2015, hoy le contestan en 8 segundos, aún teniendo más capacidad de respuesta. Esperamos terminar este año con una capacidad de respuesta de talla internacional entre 4 y 5 segundos, que es la apuesta de la alcaldía. Y esto se refleja además en mejor capacidad de atención y respuesta frente a los delitos de seguridad ciudadana. Lo que tenemos hoy en materia de reducción de los delitos relacionados con el hurto en sus diferentes tipos y modalidades está dado en su gran parte por un reflejo muy oportuno de las reacciones a través del 123. Hoy estamos instalando nuevas cámaras en la ciudad que se han visto mucho, que al alcalde le tocó salir a aclarar que no eran cámaras de fotomulta, son cámaras de seguridad que se instalan, digamos, tipo arco en la ciudad, que nos tienen que permitir lograr un cerco más adecuado frente a temas de seguridad que lo estamos consolidando hoy en la ciudad. Hay unos asuntos, digamos, más técnicos
que, por ejemplo, el cambio del software del 123, tenemos un software que es bastante antiguo, 2003, vamos a cambiarlo por un software de carácter internacional que nos permita juntar todos los subsistemas que hoy tenemos, que Tepillé, que las cámaras, que la capacidad ABL, que es la que identifica los vehículos de la policía, que las llamadas, que la sala situacional, juntar todo eso en un solo sistema para mejorar la capacidad de reacción. Son diferentes subsistemas que hoy tenemos funcionando, que han venido mejorando con el paso del tiempo gracias a la inversión que ha permitido el alcalde de la ciudad en temas de seguridad y que tienen que repercutir en mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad. Claro, pero esto, profesor Olmer, me lleva a plantear algo fundamental, y es la participación de la comunidad o la corresponsabilidad de la comunidad. Porque es que la seguridad es un asunto de todos, no es simplemente del secretario ni de la policía, ni del ejército, sino realmente de todos. ¿Qué papel entonces frente a todas esas posibilidades, frente a esa tecnología, frente a la disposición de la autoridad debe cumplir el ciudadano? Yo creo que hay 3 factores que son muy importantes. Uno, mirar la seguridad como un asunto de seguridad integral. Seguridad humana, seguridad muy relacionada no solamente con el policía y el soldado que están allí, que es su función constitucional, legal, que es la que tiene que protegernos. 2, el ciudadano no tiene que ir directamente a perseguir al delincuente. Obviamente no lo va a hacer por muchos factores, sobre todo el del miedo, claro, pero además no le compete. Pero puede cooperar en el asunto de la seguridad ciudadana. 3, la capacidad instalada del Estado tiene que lograr bajar los indicadores en los cuales estos grupos coopten a los jóvenes, como lo decía el secretario, y es decir, ofrecerles oportunidades. Las hay. El asunto es que recuerden que estamos frente a estructuras criminales que compiten en este nivel con el Estado. Es decir, ellos tienen esta capacidad instalada de dinero, de acción efectiva sobre algunos lugares en los territorios, y el Estado le cuesta todavía, porque eso es lo que va a hacer paulatinamente. Pero en términos de dinero, yo les tengo que decir que la renta criminal que obtiene un grupo es superior a lo que el secretario puede ofrecerle a los jóvenes también como desincentivo de su actividad delincuencial. Pero ahí ya es nuestro compromiso como ciudadanos. ¿Cuál es el compromiso del ciudadano? Un compromiso ético de mirar la ciudad hacia adelante. Es decir, de transmitir la idea de que como ciudadanos no tenemos que estar ligados necesariamente a la delincuencia. Que la renta no solamente la va a percibir usted de lo ilegal, sino de lo legal. Y para eso puede obtener usted una buena renta preparándose y educándose. Que la ciudad se la puede ofrecer con algunos beneficios, pero eso sí, tenemos que tomar una decisión como ciudad, como habitantes, de decir que el relato de Medellín no puede ser únicamente ni el narcotráfico ni la delincuencia organizada. Es decir, hay mucho más. Red de bandas, hay acciones culturales, hay deporte. A eso le tenemos que apostar, y ese es el compromiso institucional que tiene que llevar a los territorios, donde obviamente le van a decir, aquí el Estado no llega, aquí las secretarías no llegan. Pues bueno, esa es nuestra función también, de alertar a la secretaría como ciudadano y decirle, mire, aquí no están ustedes. Vengan, pero vengan articulados como secretaría con las demás para que la capacidad instalada sea más integral. Eso es seguridad integral. Pero eso sí, hay organismos de seguridad que les compete hacer su labor constante, y eso no es un acto que esté desligado de la ciudadanía, está acompañado de la ciudadanía. Si lo vemos desde esa perspectiva, la sociedad de Medellín va a ser una sociedad que denominaríamos una sociedad más desprevenida. Deja que los organismos de seguridad actúen, usted participa de las actividades culturales y sociales y de educación, y se despreviene un poco de la actividad del delincuente, porque sabe que el Estado va a hacerle la contención, que es lo que lo obliga. Claro. Hay un tema que me gusta mucho, lo que menciona el profesor, y tiene que ver con la apuesta ética. Muy bien. Que miren, sin duda alguna, ni el Estado, ni la economía estatal, ni la economía privada tiene cómo responder a los niveles de ganancias que puede representar una estructura criminal. Yo creo que eso es un asunto que todos los ciudadanos tenemos presente. Pero hay una realidad que va mucho más allá. Es que no se trata de quién gane más o de quién tenga más placer, sino de qué manera como ciudadanos todos seamos capaces de tener parte en la legalidad sin afectar al otro. Una cosa es ser yo, un ciudadano en Medellín que, digamos, de manera honrada tiene cierto salario, a ser yo un criminal que tiene presencia en la ciudad de Medellín, que de manera deshonrada, afectando al otro, tiene un salario mucho más alto, un ingreso mucho más alto. Creo que la ciudad tiene que darse la oportunidad, y es un asunto frente al cual yo creo que se viene trabajando, pero sin duda alguna falta mucho más en términos de compromiso ético, darse la oportunidad de considerar que más allá del placer y más allá del ingreso, tiene que estar el compromiso de construir una mejor sociedad, una en la que, digamos, mi beneficio personal no esté atravesado por el daño al otro,
que yo creo que es un tema que falta en Medellín, sobre el que hay que trabajar mucho. Pero mire, secretario, que hay una cosa que es muy importante. Yo creo que la subsecretaría en este ámbito de la convivencia también se ha dado, digamos, un factor muy importante. Gran parte del nivel que nosotros tenemos a veces de agresividad se debe a factores de una, digamos, incapacidad de convivir a veces con el otro. De acuerdo. Son temas de orden público, son temas cotidianos, la basura, la bulla, en fin. Pensarnos como una sociedad desprevenida, que es algo que han trabajado profesores de la Universidad Pontificia Bolivariana al respecto de Medellín, implica que esta sociedad conoce su pasado, abraza su historia, sabe que tenemos esos problemas, pero además piensa que el Estado va a hacer su labor y no va a estar tan prevenido en hacer las demás que a usted le corresponden, salir a trabajar o salir a viajar. Piensen en esto que es muy sencillo. Cuando ustedes se suben al metro de Medellín, que debería ser el lugar más desprevenido, usted ve a las personas abrazando su maletín y está bien, porque puede que alguien le robe su celular. Pero no puede ser la actitud generalizada de la ciudadanía de estando en un lugar que es medianamente seguro y tranquilo, usted esté totalmente prevenido. Una sociedad desprevenida es aquella en la cual se le brinda seguridad integral, los organismos de seguridad actúan y el ciudadano puede dedicarse, esto es muy ideal, pero puede dedicarse, que hacia allá vamos, a que haga sus actividades constantes, vaya a educarse, vaya a trabajar, salga a las calles y no tenga la prevención de que algo malo tiene que ocurrirle cada día. Sin miedo. Entonces, una sociedad desprevenida es una sociedad que no se ata al miedo del pasado y que se proyecta hacia el futuro. Y eso lo hacemos con educación y proyección suya y mía como ciudadano en una ciudad que tiene oportunidades, pero que tenemos que mirar hacia adelante, no quedarnos hacia atrás. Muy bien. Hay un tema muy importante que estaba contenido en una respuesta anterior del profesor Olmer, secretario, y es el tema de que, bueno, el Estado debe ir integralmente a este combate. Y en este combate a las bandas delincuenciales juega un papel fundamental la rama judicial. Y siempre hay mucha queja y mucha duda y mucho cuestionamiento por parte del ciudadano del común, que porque no hay una judicialización, que porque el fletero que habían cogido la semana pasada ya estaba en la calle y volvió a delinquir, o que porque tenía casa por cárcel y apareció vinculado en un hecho delincuencial. ¿Qué papel está jugando en Medellín la rama judicial? Mire, yo creo que los jueces hacen parte esencial del sistema, digamos, de seguridad de una ciudad y un país. Hay algunas teorías que indican que los jueces son simples operadores y que ellos no tienen por qué hacer, digamos, parte de la persecución en contra de los criminales para garantizar mejor seguridad. Digamos que es una teoría respetable, por supuesto, pero también la teleología o el fin de la persecución de los criminales es la protección del ciudadano, y ciudadanos somos todos, y yo creo que frente a esa intención todas las ramas del poder público tienen esa, digamos, esa vocación y tienen que tener esa responsabilidad. Hay muchos que entienden esto y que por supuesto colaboran de manera muy efectiva y hacen parte permanente de este tipo de realidades. ¿Qué creo yo? Creo yo que hay unas fallas, no a nivel solamente de la operación de la justicia, sino incluso fallas de carácter normativo. Hay unos delitos, sin caer en el populismo punitivo, que no tienen, digamos, la comprensión desde la norma de la preocupación del ciudadano. Delitos como el hurto simple o el hurto calificado de agravado son delitos que la misma norma no comprende, tan graves como si lo comprende el ciudadano de Medellín, el ciudadano de Bogotá, el ciudadano de Cali. El hurto simple tiene una pena de 1 a 2 años y si estamos hablando de un delito que hurta una pertenencia inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes es escarcelable. Claro. Entonces, esos son asuntos que, insisto, la norma no comprende frente a la preocupación que tiene el ciudadano. Pero temas tan dramáticos también en la aplicación de la ley como que hoy en Medellín tengamos alrededor de 700 personas que tienen casa por cárcel condenados por el delito de homicidio en una ciudad que está enfrentando, siendo alguna, este delito. Hay unas realidades que, insisto, más allá de los simples jueces, es un tema sobre todo de carácter normativo, frente a lo cual, si soy sincero, yo siento que no está pasando una discusión seria a nivel nacional. Cada que se habla de reforma a la justicia se piensa en unos temas que aparentemente son muy abstractos, que no tienen una relación directa con lo que vive el ciudadano en el día a día, que eliminación, que creación de cortes. Yo creo que son temas que no le ofrecen realmente una respuesta oportuna al ciudadano. Estamos en la obligación como sociedad de exigir debates más profundos a nivel legislativo sobre lo que
pasa de inseguridad ciudadana en las ciudades del país y es un asunto que está en deuda. ¿Y tiene que ver con los recursos también de la justicia, profesor? Yo creo que sí, también tienen recursos limitados, pero también tengamos en cuenta varios asuntos, sobre todo el orden normativo que tenemos acá en el país. Y es que hay asuntos en los cuales las leyes llegan hasta un punto también y no pueden avanzar. Es decir, en la persecución contra el delincuente hay que hacer unos actos jurídicos reglados. Pero por supuesto a veces ustedes ven que por fallas en ese mismo sistema o por fallas en la captura o por fallas en el procedimiento, se cae la captura. Eso funciona así. Ahora bien, 2. ¿Quién soluciona más fácilmente un problema de convivencia en un barrio? ¿La Casa de Justicia o la Policía Nacional? Son temas o los organismos que pueden presentar propuestas de convivencia. Si hay diálogo entre los vecinos, podría solucionarse mucho mejor. Pero a veces ocurre lo siguiente, y es que un tercero, que no es ni la policía, que no es una persona de la rama judicial en la Casa de Justicia, soluciona el problema de convivencia, sino que es un tercero armado. Como es más eficaz, y eso lo resuelve en media hora, luego la credibilidad en la justicia es menor. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir la escala, donde la justicia acerque al ciudadano, realmente se logren acuerdos entre el ciudadano, disminuyamos estos niveles de intolerancia ciudadana a veces y también logremos acuerdos en la sociedad. Eso tarda tiempo, pero pensémoslo como ciudad de Medellín y como país. Tenemos que pensarnos en ciudadanos que podemos convivir con la institucionalidad y apegarnos a ella, es decir, dejar por fuera la institucionalidad nos hace ser una sociedad mucho más prevenida y más insegura. Entonces, aquí la oportunidad que tenemos y que también es lanzar esa propuesta para la ciudad de Medellín es el tiempo de que Medellín se piense distinto como ciudadano. Pensémonos distintos como ciudadanos en la ciudad, con unas capacidades que tenemos, proyectémoslas hacia adelante, sabemos que hay y reconozcamos que hay estas dificultades en seguridad y en crimen, sabemos que hay problemas graves de intolerancia, pero tenemos que empezar educativamente a pensarnos de manera distinta para que nuestra idea sobre Medellín y sobre ciudadanos sea paulatinamente cambiada en el tiempo. Ese es un proyecto de ciudad, es un proyecto de ciudadanos del país, es un proyecto de cooperación entre todos. Claro. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos a la parte final y hablaremos un poco de lo que viene, de realmente cuáles son esos caminos que podrían ayudarnos a mejorar esa situación de seguridad en Medellín, en el área metropolitana y de alguna manera la situación de seguridad en el país. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con el tema de la seguridad en la capital antioqueña y en toda el área metropolitana. Y justamente quiero hacerle una pregunta, secretario, metropolitana. Porque estamos viviendo una situación muy compleja en Bello, por ejemplo, justamente en el norte del Valle de Aburrá. ¿Qué tanta incidencia tiene en nuestra situación de seguridad o inseguridad lo que ocurre justamente en estos municipios aledaños? Pues mira, hay una realidad que no puede ignorarse nunca, es que la seguridad ciudadana tiene implicación local, metropolitana, regional y nacional. Las estructuras criminales que tienen presencia en Medellín y su área metropolitana no se limitan a estar en los 10 municipios que conforman esta área. Estructuras como los Chatas está en este momento, digamos, verificado por inteligencia y por investigación, tienen más del 70% de su capacidad militar en Cundinamarca, no en Bello ni siquiera. Es decir, tenemos unas capacidades los criminales de expandir su realidad, no solamente, insisto, a nivel local y regional, sino incluso a nivel nacional. Y bien lo decía Olmer también ahorita, de nivel transnacional. Es que la droga que se produce en Colombia no toda se consume en Colombia. Las armas que, digamos, se usan para generar homicidios en las calles de Medellín, no se produce ninguna en Medellín.
en épocas extrañas se logra incautar un acordo. Aquí se incautan son Glock, se incautan Sig Sauer, se incautan CZ, que son armas checas, armas norteamericanas, armas israelíes, que evidentemente no se producen aquí. Hay una realidad transnacional que, digamos, si se quiere, involucra directamente a las estructuras criminales de Medellín y, por tanto, es imposible, si se acepta la transnacional, que se niegue la local y la regional. Lo que pasa en Bello, por ejemplo, es un asunto que, por supuesto, afecta no solamente Medellín, sino el área metropolitana. Lo que pasa en Envigado con Triano no solamente afecta a Envigado, sino el área metropolitana. Lo que pasa en Itagüí con la Unión no solamente afecta a Itagüí, su área metropolitana, sino que la afectación de cada una de las GDO, de las estructuras tipo B, tiene afectación en Medellín, en los 10 del área y en el país. Es una realidad que se traslapa. Los criminales no saben de fronteras administrativas. Claro. Pero eso obliga entonces a que haya una coordinación permanente entre las autoridades de cada municipio y para que el Estado sea uno solo. Es obligatorio. Si no hay articulación entre las autoridades y una, digamos, vocación conjunta de perseguir la criminalidad, es muy difícil. Claro. Si todos los municipios del área metropolitana no están comprometidos a perseguir las 10 GDO, pero si la gobernación, pero si la presidencia no están comprometidos, es muy difícil. Yo creo que hoy hay realmente una comprensión de que esto es un asunto que ya no puede dar más largas, que tiene que enfrentarse a la criminalidad de manera decidida, y hoy yo siento que gran parte de la institucionalidad está comprometida con ello. Hay unos que les falta un poco. Muy bien. Hay unos que les falta un poco. Profesor Olmer, en el comienzo del programa usted decía que iba a plantear algunas iniciativas, algunas estrategias que podrían realmente ayudar a este combate contra la delincuencia. Ya que estamos en nuestra parte final, ¿cuáles serían muy rápidamente esos caminos para mitigar el tema de la inseguridad? Bueno, una primera propuesta, continuar mirando la seguridad como un asunto integral, con enfoque regional y con enfoque territorial. Allí coordinar las instituciones para hacer intervenciones directas e indirectas con la población. Y esto implicará más programas de convivencia, más programas de tolerancia y capacidad instalada para responderle a las necesidades del Estado y de la sociedad. No siempre la ausencia del Estado, la pobreza, es una causa objetiva del conflicto. Es un caldo de cultivo, pero eso es lo que tiene que atacar el Estado para que se reduzca esos niveles de inequidad. Dos, que es una propuesta a nivel de educación, y es que tenemos que empezar a construir un relato sobre la ciudad de Medellín que sabe y conoce su historia, insisto con eso, pero que tenemos que diseñarlo hacia adelante. Es decir, cuál es la proyección de usted y mía como ciudadano en Medellín, con capacidad instalada, pero donde nuestro diario no va a estar más reflejado netamente en el narcotráfico. Pensemos en otra idea, es decir, somos una sociedad con muchas capacidades, con jóvenes y adultos con muchas capacidades que tenemos que proyectarlos, no aislarlos, integrarlos a la sociedad, integrarlos a la movilidad, integrarlos a la educación y fortalecer eso nosotros como maestros. Yo soy maestro, para que el estudiante sepa que hay unas realidades en las cuales es innegable decirle que no es real, pero que podemos tener una posibilidad ética de vivir en una sociedad. Y lo tercero, que tiene que ver también con una sociedad desprevenida. Medellín puede ser una sociedad desprevenida en tanto cuanto la institucionalidad funciona. Y usted como ciudadano se piensa de manera distinta, pero deja que el Estado también actúe en lo que le corresponde. Y le exija al Estado actuar donde no está. Eso le corresponde a los funcionarios hacerlo. Claro que sí, de esta manera, yo creo que la proyección de ciudad es pensarnos en Medellín como una ciudad distinta, pensarnos como unos ciudadanos distintos, con más educación, más formación y más proyección en empleo y en seguridad integral y territorial. Claro, y por supuesto una acción decidida de la autoridad. Y yo tengo que preguntarle también muy rápidamente en la parte final, secretario, por la cuarta revolución industrial, porque mire que aquí hemos hablado en este mismo programa de las implicaciones que todo eso tiene en diferentes aspectos de la vida ciudadana, y uno de ellos es la seguridad. Pues mire, totalmente, no solamente por las capacidades y ofertas que llegan a Medellín con esta realidad de ser la sede para Latinoamérica de la cuarta revolución industrial,
social. Esto implica, por supuesto, entonces más oportunidades para los jóvenes, más oportunidades y, por supuesto, más retos en materia de educación que hoy la alcaldía está proyectando y asumiendo, sino que también entrega herramientas tecnológicas que tienen que pensarse en blockchain, en inteligencia artificial, que yo creo que la ciudad ya viene adelantando de manera muy interesante e inteligente y que también tiene que participar activamente de ello. Claro, lo que está claro como conclusión es que hay una situación inocultable, una situación compleja que tiene que ver con las bandas criminales, pero al mismo tiempo que hay una voluntad indefectible del Estado de seguir luchando y combatiendo esa situación. Y que yo siento hoy sinceramente que la ciudadanía acompaña y agradece. La ciudadanía se cansó del accionar de las estructuras delincuenciales, se cansó de verlos gobernando sin que nada les pasara. Hoy saben que eso no es una realidad, saben que se les persigue y que quien en efecto en Medellín comete delitos tiene el gran riesgo de ser perseguido y capturado por las autoridades. Y lo más importante, por supuesto, dejar también el mensaje de nuestro papel, el papel del ciudadano, que tiene que colaborar con la autoridad, que tiene que denunciar, que tiene que ser al mismo tiempo un constructor de seguridad, porque no podemos dejar simplemente el tema en manos de nuestras autoridades. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, igualmente a los televidentes, por estar siempre pendientes y por participar también con este programa de Punto de Giro. Los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín. Feliz noche.